un episodio de Hoy y Siempre Podcast. Este es un espacio donde hablamos sobre nuestras experiencias, compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que pone en nuestro corazón. El día de hoy quiero hablarles de qué es lo que pasa cuando dejamos que los malos hábitos formen parte de nosotros. Se me hizo muy importante y quiero compartírselos porque hay ocasiones en las que nos seguimos engañando a nosotros mismos, diciendo que no son hábitos tan malos, que después lo puedes dejar. La verdad es que pues ya te vas dando cuenta de eso cuando te pones el disfraz, ¿no? El disfraz del buen cristiano, a lo mejor para ir a la iglesia, para ir al trabajo, pero en realidad sabes que en el fondo no eres esa persona, que tus acciones hablan mucho más de ti de lo que realmente la intención. Partiendo de esto, todos tenemos malos hábitos que nos llevan a convertirnos en esa versión que se parece a lo que queremos ser, pero que al mismo tiempo nos lleva a estar lejos de lo que queremos convertirnos. En realidad, se convierte en un disfraz que uno se pone para seguir justificando y repitiendo esos malos hábitos. El hábito dice que es el comportamiento repetido con regularidad que con el tiempo se vuelve automático y no requiere un esfuerzo consciente. Quiero contarles esta anécdota. Estaba un día en la iglesia y antes de comenzar la prédica, el pastor que iba a predicar en ese entonces estaba orando y pues yo estaba haciendo mis cosas y estaba volteando hacia el altar. Entonces esta persona voltea y dice, está orando por todos, y no sé si realmente fue a mí o solo coincidió, pero dice, suéltala, ¿no? Y pues yo era la única persona que estaba de ese lado, entonces pues dije, ¿qué? ¿Estoy endemoniada? ¿O quién me está agarrando? Dije, no sé. Y yo me puse a pensar, ¿no? Dije, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Y no podía evitar pensar en esa palabra que dice que se van los demonios y regresa con 7, ¿no? 7 más fuerte. Más adelante lo vamos a ver. Quiero leerles la cita de Marcos 16, que dice, Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo me preguntaba, dije, ¿uno se puede liberar a sí mismo? O sea, si el Espíritu Santo vive en mí, ¿me puedo liberar a mí misma? Creo que no. Aquí el Señor en Marcos te dio la autoridad para echar en su nombre fuera a los demonios. No es un don, es que cuando tienes intimidad con Jesús, los demonios te van a conocer y la fe activa ese poder. Si nos vamos a Santiago 2:19, esto lo comparto con el fin de, pues es una duda que yo tenía y que quería entender un poco más. No vengo aquí a debatir, solo les quiero compartir esto que se me hizo muy interesante. Pues dice en Santiago 2:19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si tú quieres que algo de ti salga, Cristo tiene que caminar contigo. Alguien que realmente fluye en la liberación, que ha visto ese tipo de cosas, no lo ves, pues son la gente más tranquila, la verdad. O sea, que es coherente, no es perfecta la persona. Para reprender demonios necesitas autoridad y fe. Y ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver todo esto con los malos hábitos? Cristiano o no cristiano, lo vas justificando. Ese comportamiento, esa acción, esa conducta, la vas normalizando y la justificas para no dejar de hacerla.
pero tú bien sabes que no te está llevando a lo que realmente tú quieres o en este caso a lo que a Dios le gusta. Aquí dice en Lucas 10:19, sí les he dado la autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Pero cuando falta la fe, no tienes autoridad, como les dijo a los hombres, ¿no? Por vuestra poca fe, te haces dudar esos demonios, pues de que, ay, no, o sea, no puedo, y realmente tú no puedes, o sea, es el Espíritu Santo quien hace eso, porque pues es el único que puede hacerlo, es el único que tiene la autoridad, pero si tú no crees que Dios lo puede hacer, estás desautorizado. Y son muchas cosas, pero lo que me voy a enfocar es en esto que les quiero compartir. Dice en Mateo 17, del 14 al 20, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y les dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua, así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. Para Jesús manifestar el poder sobre esos demonios, primero Jesús tenía que ser conocido en el mundo espiritual. Entonces fue ahí cuando Juan el Bautista lo bautizó y descendió sobre él el Espíritu Santo. Y a Jesús, ¿cómo le dicen, no? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero no sé quiénes son ustedes. Entonces era lo que hablábamos de la autoridad y de por qué no pudieron echar afuera a los demonios. La persona atada no puede ir a Dios hasta que la desaten. Y si ya lo vemos de la manera espiritual, sabemos que hay muchas cosas que aunque uno quiera hacer, son esos espíritus, ¿no? Y dentro de esos hábitos, ese hábito lo vas normalizando, te vas alejando sin darte cuenta. Sientes como que algo te falta, como que ya no cumpliste eso que te habías prometido, pero dices, bueno, me levanto y a la mañana siguiente. Pero ¿qué pasa si dejas de avanzar? En Juan 8 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero entonces, porque hay personas que liberan y vuelven a atarse. Puedes ir a la iglesia, pueden orar por ti y Dios te va a traer esa libertad. Pero ¿qué pasa? Llegas a tu casa, todo sigue igual, es muy fácil volver a caer otra vez en los viejos hábitos que sabes que te alejan de Dios, que sabes que no te hacen bien. Esa liberación, pues ya te ataste otra vez. Entonces, aunque uno vaya y lo liberen, si no cambias tus hábitos, va a ser muy difícil que realmente puedas fluir en eso. Y lo mismo con los hábitos. Si no lo haces de la mano de Dios, va a ser muy difícil, pues Dios te conoce. El pecado vuelve a abrirle las puertas a los demonios. La gente quiere salir de los demonios, pero no quieren salir del pecado. Quieren que los demonios se vayan, pero no quieren soltar los malos hábitos. Y esto me hizo mucho sentido porque esos malos hábitos te van robando de a poquito. Es gradual, ni te vas a dar cuenta hasta que ya no te sientes con la libertad de ir a la iglesia, de entrar a la presencia de Dios, incluso de hasta leer la Biblia, ¿no? Pero si te haces el hábito, como decíamos, es automático. Es más fácil, la verdad, decirlo que hacerlo,
pero es importante que te hagas un espacio para que eso no te empiece a robar. Y más también la convivencia con Dios, agradecerle por todo lo que te permitió hacer. Tenemos un episodio también de eso. Y bueno, quiero leerles esta cita. Está en Lucas y dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Y cuando recién lo leí dije, algo aquí está faltando, ¿no? Porque eso es lo que tienes que hacer. Yo pensaba, tienes que limpiar, ¿no? Tienes que mantenerte limpio, tienes que ser casi casi perfecto. Pero la realidad es que aquí dice que de modo que regresa y encuentra su antigua casa barrida y en orden. Y yo decía, pues, ¿cuál es el problema, no? Se supone que tenemos que arreglar, limpiarnos. Imaginemos que es una casa que está ya barrida, en orden, limpia, pero está sola. La casa está sola, tiene las ventanas y las puertas abiertas. Eventualmente algo va a llegar y va a ocupar esa casa. Entonces, está limpia pero no está llena, porque si la vida, el cuerpo o la casa están llenas, no lo pueden ocupar. Si las puertas y las ventanas están cerradas y la casa está ya habitada, no puede venir alguien más a habitarla. Pongámoslo en lo espiritual como el corazón o tu alma, ¿no? Tus pensamientos, tus sentimientos, tu mente. Si no lo habita Dios, algo más va a venir a llenar esa parte. Y uno mismo a veces es quien abre la puerta, ¿no? Pues sí, tienes que ser más cuidadoso con qué haces. Y no se trata de ser perfecto, porque la verdad pienso que perfecto nada más fue Dios, fue Jesús y ya. También se me venía a la mente cuando Dios le trae la libertad a las personas, cuando estuvo sanando a los enfermos. Y un ejemplo, cuando le trajo libertad a la mujer en Juan 8, que le dijo, vete y no peques más. Y a muchos, o sea, si no es que a todos era vete y no peques más. Porque si vuelves a pecar, entonces peores cosas te van a pasar. Siempre hay una consecuencia, tal vez no la veas inmediata, y no lo digo con el afán de asustarte o de... Hay una consecuencia, siempre. Lo vemos en las historias, lo vimos con David, lo vimos con Sansón, lo hemos visto con muchas personas. Siempre nuestras acciones, nuestros malos hábitos, en un principio no parecen tan malos, pero cuando volteas atrás y ves todo lo que dejaste de hacer, o malos hábitos que comenzaste a hacer y ver a dónde te llevó eso, pues te hace abrir un poquito los ojos, ¿no? Y viene el hubiera, ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto? La Biblia dice que los demonios salen y buscan 7 espíritus peores. Eso es lo que la persona termina haciendo, cosas peores que las que hacía antes. Entonces, por eso el pecado no confesado son puertas abiertas a los espíritus. Al no confesar, el espíritu tiene una autoridad sobre esa área en la persona. Puedes engañar a los demás, incluso puedes intentar engañarte a ti mismo, pero la verdad es que a Dios no lo vas a poder engañar. Pues aunque tú vayas y le digas, Dios te conoce perfectamente. Y también a la gente la que camina y fluye en esa libertad y que tiene el discernimiento, tampoco los vas a poder engañar, porque tienen al Espíritu Santo y han decidido estar en comunión constante con Dios. Entonces, pues la gente a la que Dios le dio el discernimiento, ¿verdad? Y va a haber ocasiones en las que te lo digan y no lo reconozcas por vergüenza o por culpa. Pero si nos vamos a la historia de esta mujer en Juan 8, antes de decirle que se vaya y que no peque más, pues era lo de el famosísimo ejemplo, ¿no? De que tire la primera piedra si alguien no ha pecado. Entonces, pues nadie tiró la piedra, nadie está exento
Todos hemos hecho cosas y esa culpa y ese pecado no confesado lo que trae es una legalidad sobre tu vida para no poder ser libre realmente, ¿no? Cuando confiesas, dice la palabra también que si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. Que cuando haces las cosas porque ya salió de tu boca, o sea, lo reconoces, ya no nada más está en tu mente para que te puedas engañar a ti mismo. Pues en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Y esa es la importancia, lo reconoces, ya me liberaron, cambié mis hábitos y ahora ¿qué sigue? Y es ahí cuando empiezas a ver los frutos del Espíritu. Dice en Mateo 7 que puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en la que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Al final es tu acción, como decíamos, en la mente pasan muchas cosas, te vienen mentiras que quiere cambiar tu identidad, que quiere contradecir lo que Dios te dijo que ya eres, que no eres capaz, que no puedes hacer eso, que no puedes cambiar tus hábitos, que te invalida de cualquier forma con tal de que no se cumpla lo que Dios ya te dijo que tienes que hacer o lo que tú ya sabes que tienes que hacer. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Sabemos que el pecado entonces abre puertas al diablo y los malos hábitos también. Los malos hábitos, como decíamos, es algo que te va llevando, ¿no? De a poquito, tal vez a lo mejor un ejemplo, ese pecado por el que oraron y te liberaron, volviste a caer. Si, no sé, durante un mes ayuné, oré todos los días, ¿qué pasó? El diablo te va a tentar de esas maneras, no te va a poner el pecado así, pero va a decir, por aquí entra, por esta distracción entra, no sé, las redes sociales. La distracción puede ser un factor bien importante y la pérdida de tiempo también. Pides perdón y caes, y pides perdón y caes, lo que puedes hacer es que aumente tu comunión con Dios y esos huecos donde sabes que vas a caer, esas distracciones, cámbialas. Por eso la importancia de cambiar tus hábitos, cómo operan estos espíritus, ¿no? Porque el enemigo sí te puede tentar, o sea, él sí puede, hasta Jesús, ¿no? En esos 40 días de ayuno donde fue tentado, y siempre acuérdate, podrás cambiar tus hábitos y eso lo que me refiero es que te va a ayudar muchísimo a alejarte del pecado, pero no te va a garantizar la salvación. No es como que si haces todo bien, ya te vas a ir al cielo. Eso nada más lo sabe Dios. Es bajo su misericordia y su gracia. Y entonces vamos a ver cómo operan las tinieblas para atarte al pecado. En 1 Corintios 6 nos dice que ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. La importancia de estos hábitos, estos buenos hábitos, que cuando falles te puedas seguir levantando, porque muchas veces nos pasa que lo dejamos de hacer y decimos, ya, o sea, ya fallé, ya, qué difícil volver a levantarme, solo fue un día malo, o sea, vuélvete a parar, repítelo y esa constancia te va a ayudar mucho. Y pues aquí era cuando escuchaba que Dios no bendice a las personas flojas. Y también me hacía ruido porque si es Dios, ¿cómo no va a bendecir a todos? Pero ya lo entendí. La ansiedad, al menos como yo la he experimentado, la ansiedad no viene cuando no tienes las cosas en regla, en tiempo y forma, o cuando sabes que estás dando lo mejor de ti o haciendo las cosas bien. La ansiedad viene cuando sabes que no estás cumpliendo con algo que tienes que hacer, algún pendiente o responsabilidad que tienes. Y venía el ejemplo de la procrastinación y lo entendí porque dije, uno tiene que aprender a descansar también. Sí, esa parte del ocio, cuando ya se vuelve un hábito, el ocio, que ya empieza a consumir otras cosas de áreas de tu vida, responsabilidades, que sirve para evadir esas responsabilidades, ya te empieza a dañar.
Entonces, la importancia de formar un hábito es lo que haces con o sin ganas, es algo automático. Por ejemplo, puede ser buscar la presencia de Dios, tengas o no tengas ganas, podrás tener un día difícil o el más fácil de tu vida, pero como tienes un hábito, lo haces a pesar de lo que tú sientas. Los buenos hábitos te van a sostener muchas veces. Le tiramos mucho al pecado, pero los malos hábitos te van robando de a poco, al grado de tener que ponerte un disfraz para poder solventar la vida que deseas, pero estás cubriendo el resultado de esos malos hábitos. Si el enemigo te ve diferente, ahí hay un problema. Él no tiene problema con que vayas a la iglesia, leas la Biblia. Con lo que sí tiene problema es con que le des a Dios el control de tu vida y de las situaciones y lo empieces a poner como prioridad. Es ahí cuando vas avanzando y vas formando tu fe. ¿Cómo puedo formar un buen hábito? Tu naturaleza es caída. Pablo decía en Romanos 8, encontramos la lucha contra el pecado, dice. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Entonces, aquí Pablo está reconociendo, ¿no?, que quiere hacer lo bueno, pero no lo hace, y que no está en sí en él, sino en el pecado. Formar buenos hábitos no solo se trata de disciplina humana, sino de rendirse a la guía del Espíritu Santo. Los buenos hábitos nacen de una mente renovada. Y como vemos en Romanos, que dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Y cuáles serían esos pasos prácticos entonces para generar buenos hábitos espirituales? El primero sería reconocer tus patrones. Pide al Espíritu Santo que te muestre qué hábitos te alejan de Él. No puedes cambiar lo que no identificas. Número 2, sustituye, no solo elimines. Un mal hábito se reemplaza con uno bueno. Si antes llenabas tu mente con distracciones, ahora llénala con oración, lectura bíblica o alabanza. Número 3, hazlo con constancia, no con culpa. Un hábito se forma con repetición, no con perfección. Número 4, rodéate de propósito y comunidad. Rodéate de personas que te inspiren a crecer espiritualmente. La fe se alimenta en comunidad. Sí es importante porque te vas a dar cuenta que hay más personas que están pasando por lo mismo que tú, no estás solo. Te ayuda a ver de diferente perspectiva la manera en la que cada uno está viviendo su proceso. A lo mejor tú pensabas que era algo muy difícil de hacer, desconocías a lo mejor el hack que tiene, no sé, un compañero, alguien de la iglesia y que lo ayudó, tal vez te pueda servir a ti también. O simplemente hacer comunidad de que estás pasando por lo mismo y no sentirte ahí abandonado es muy buen tip. Número 5,
depende de la gracia, no de tu fuerza. Los buenos hábitos espirituales no se mantienen solo con fuerza de voluntad, sino con dependencia diaria de Dios. Y lo que yo te aconsejo es que en las mañanas, si no puedes, si lo primero que haces es agarrar tu teléfono, pues antes de eso puedes darle gracias a Dios por ese día, por las cosas que vas a hacer ese día y ponerte en sus manos, entregarle a Dios el control de tu día, hacerlo presente desde la mañana. Pues aquí dice en Zacarías, siempre ten presente que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Recuerda también que tú seas lleno del Espíritu Santo no significa que los malos hábitos no te van a estar rondando. Tu naturaleza pecaminosa anhela esos malos hábitos. Si recurres a tus malos hábitos, te vas a ir vaciando del Espíritu Santo. Si estás lleno, el diablo no te va a llevar directo al pecado, te lleva directo a tus malos hábitos. En Mateo dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como conclusión, aquí en Proverbios 24 dice que los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Entonces, todos esos procesos que tú vas a vivir y que superas con la ayuda del Espíritu Santo, van a ser tu carta de presentación en el mundo espiritual. Y para cerrar este episodio, los malos hábitos no se vencen solo con deseo, sino con decisión. Cada vez que eliges buscar a Dios en lugar de caer en tus viejos patrones, estás declarando libertad sobre tu vida. Jesús no solo vino a libertarte del pecado, sino a enseñarte a vivir libre. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a cerrar las puertas del pasado y abrir nuevos caminos de disciplina, fe y propósito. Y recuerda que los hábitos correctos te van a sostener cuando tus emociones fallen. Muchas gracias por ver, no olviden suscribirse, compártanlo con alguien que necesite escucharlo y nos vemos en un próximo episodio de Hoy y Siempre Podcast.